La intercesión de Cristo es lo que eficazmente guardará a los creyentes de caer total y finalmente de la gracia. Por Jonathan Edwards. Lucas 22:31. Dijo también el Señor: Simón, Simón, he aquí Satanás os ha pedido para zarandearos como a trigo, pero yo he rogado por ti, que tu fe no falte. Cuando Cristo dijo esto, era una hora en que los últimos sufrimientos de Cristo estaban cerca. Cristo dio a entender que era una hora de probación para los discípulos en los versos 35 y 36 al decirles: Y a ellos dijo: Cuando os envié sin bolsa, sin alforja y sin calzado, ¿os faltó algo? Ellos dijeron: Nada. Y les dijo: Pues ahora el que tiene bolsa, tómela, y también la alforja, y el que no tiene espada, venda su capa y compre una. Esta hora era especialmente la hora de Satanás y la hora de su potestad, como Cristo dice en el verso 53. Satanás aprovechó al máximo su hora. Él tenía el objetivo nada menos que de derrocar totalmente a Cristo y a todos sus seguidores, y esperaba extirpar totalmente a los hombres y la memoria de Cristo de la tierra. Era una hora en la que de una manera peculiar fue dejado suelto, y aprovechó su oportunidad, y viene con la boca abierta, tanto para el pastor como para el rebaño, y esperaba ser de todos su presa. Él ya había tenido uno de sus discípulos, que fue honorado por Cristo como uno de sus discípulos, que eran sus amigos compañeros más íntimos. Cristo había elegido estar al lado de él, y ser uno de sus compañeros más íntimos, y que fuera honrado con el nombre de apóstoles. Satanás entró en su corazón y lo persuadió a vender a su maestro, y al haber funcionado, esperaba conseguir más de ellos. Ellos fueron todos asaltados por él tan violentamente que se quedaron muy chocados, y por el momento derribados. Él los influenció tanto que lo abandonaron y huyeron. Pero especialmente parece que él se dirigió a Pedro, uno de los principales apóstoles que más especialmente fue favorecido de tiempo por Cristo, y es contado primero en esos catálogos que tenemos de los apóstoles. Él hizo la arremetida más violenta a él, aunque pareciera que estaba con más confianza y hablar más positivamente que cualquier uno de ellos. Al respecto de su adherencia firme a Cristo, podemos observar en las palabras, primero, el plan de Satanás en aquel momento sobre Pedro. Él quería zarandearlo como trigo, por lo que es entendido no meramente que deseaba tenerlo, pues él siempre quiso tenerlo, como también a todos los santos y toda la humanidad, pero especialmente se dirigió a él y particularmente entretuvo esperanza de zarandearlo como trigo, o sea, llevarlo a la nada por sus tentaciones, quitarle todas sus bondades como cuando alguien zarandea el trigo, y el trigo pasa y no es dejado nada sino paja. De ese modo Satanás se dirigió a zarandear a Pedro, y zarandear toda su fe y sinceridad, y que nada fuese dejado sino paja o afrecho. Segundo, podemos observar lo que era la seguridad de Pedro. Cristo había orado por él para que su fe no le falte. Cristo sabía su peligro, sabía del plan de Satanás. Como conocía los corazones de todos los hombres, veía el mundo invisible y veía lo que estaba en el corazón de Satanás, y oró por él, pues era uno de los que el Padre le había dado antes de que el mundo existiese, y uno que verdaderamente había creído en Cristo. Juan 17, 6 al 8. Doctrina: que la intercesión de Cristo es lo que eficazmente protegerá a los creyentes de que caigan total y finalmente de la gracia. Bajo esta doctrina, primeramente, explicaré brevemente la naturaleza de la intercesión de Cristo. La intercesión de Cristo en su representación de su voluntad ante el Padre en el favor de su pueblo y declarar su propia satisfacción y méritos por ese motivo. Aunque Cristo sea en una de sus naturalezas Dios, aún así, en el carácter de mediador entre Dios y los hombres, Él es inferior al Padre. Por Cristo sostener el carácter de mediador, Él está sujeto a Dios, es su siervo. La misma noción de un mediador entre Dios y los hombres es que está por debajo de Dios y por encima del hombre en ese carácter que hay entre ambos. De modo que aunque Cristo sea Dios, aún así como mediador, es apropiado que el Hijo en ese carácter dependa del Padre, y que el Padre sea el objeto de la oración del mediador. El Padre, aunque no sea mayor que el Hijo, o que el Espíritu Santo en sí, aún así, cuanto a este asunto de la redención, Él posee los derechos de la cabeza divina. Él, como si fuera, sostiene el carácter de legislador supremo, y es el que dispone ya, y es el que dispone, ya que sostiene la dignidad de la deidad.
y las otras dos personas actúan en un carácter inferior bajo él. Aunque todas las personas sean iguales, aún así, por un acuerdo entre ellos, uno tiene una obra y oficio inferior al oficio de otro y actúa bajo el otro. Así Cristo en su obra de mediador está sujeto al Padre y por lo tanto es enviado por él y está a su orden. Del mismo modo, el Espíritu Santo en su obra actúa bajo el Hijo y es enviado por él. Interceder es una cosa que el Hijo hace en el desempeño del oficio de mediador. Siendo inferior en ese carácter de mediador, ora al Padre, pero aún así no ora meramente. Él no ora como meros hombres hacen en sus oraciones, pidiendo originalmente en dependencia a la soberana voluntad de Dios. Ellos no oran exigiendo nada en mera justicia, o por algún mérito en ellos. Pero Cristo representa su voluntad ante el Padre al tener en sí mismo, y por su propio mérito, un derecho de ser oído. Y por eso Cristo en esa oración de Juan 17:24 dice, Padre, aquellos que me has dado quiero que donde yo estoy, también ellos estén conmigo, para que vean mi gloria que me has dado, porque me has amado desde antes de la fundación del mundo. ¿Qué mero hombre o gusano del polvo hay que se atreva a hablar a este nivel al Todopoderoso y decir, quiero que tú hagas esto y aquello? La intercesión de Cristo consiste en dos cosas, o sea, pedir y suplicar. Primero, Cristo le pide al Padre esos beneficios que su pueblo necesitan, o representa su voluntad ante Dios en favor de ellos. Jesucristo oró al Padre por su pueblo aquí y ora por ellos ahora. Él está a la diestra del Padre en el cielo, Juan 14:16, y yo rogaré al Padre, y os dará otro consolador. Segundo, Cristo suplica su propia satisfacción y mérito. Cristo en el cielo era tipificado en el pasado por los sumos sacerdotes entrando una vez al año en el santísimo lugar en el tabernáculo y templo. Cristo habiendo muerto por los pecadores y hecho satisfacción plena por todos sus pecados, Él, como si fuera, entra en el cielo, en el verdadero santísimo lugar, y con su propia sangre, y la trae ante el Padre y representa la plena satisfacción que hizo por su justicia por eso, y declara esto ante el Padre como motivo para que los pecados les sean perdonados y Dios no los trate más como enemigos, para que sus pecados no les impida de recibir esos beneficios que Cristo le pide al Padre. Si los pecados del pueblo de Cristo aún permaneciesen en el camino, Cristo no tendría nada que declarar o suplicar. Si le pidiese alguna bendición para ellos, si sus culpas no fuera satisfecha, esto permanecería como una objeción, pero ahora Cristo la tiene para representar como Él ha satisfecho plenamente por sus pecados y que por eso el Padre puede ahora otorgarles esas bendiciones. Él pide por ellos sin ningún prejuicio a la honra de su majestad o justicia o autoridad o cualquier uno de sus atributos. Cristo así, al entrar en el cielo ofreciendo sus sufrimientos para declarar o suplicar su sangre por su pueblo, era tipificado en el pasado al sumo sacerdote entrar en el santísimo lugar, en el tabernáculo y templo con la sangre de sacrificios para salpicar ante el propiciatorio. Hebreos 9:7. Pero en la segunda parte, solo el sumo sacerdote una vez al año, no sin sangre, la cual ofrece por sí mismo y por los pecados de ignorancia del pueblo. Verso 11 y 12. Pero estando ya presente Cristo, sumo sacerdote de los bienes venideros, por el más amplio y más perfecto tabernáculo no hecho de manos, es decir, no de esta creación, y no por sangre de machos cabríos ni de becerros, sino por su propia sangre, entró una vez para siempre en el lugar santísimo, habiendo obtenido eterna redención. Así Cristo alega sus méritos y justa transacción por su pueblo. Representa como Él ha obedecido perfectamente la ley de Dios y cumplido toda justicia. Obedeció toda orden del Padre, por lo que es digno de que el Padre otorgue estos beneficios a los creyentes por los que ruega. Puede ser inferido que Cristo hace la obra de un abogado o de intercesor en el cielo que alega su justicia, por 1 Juan 2:1. Si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Esto era tipificado en el pasado por el dulce incienso que el sumo sacerdote llevaba al santísimo lugar ante el propiciatorio. Levítico 16, 12 y 13. Después tomará un incenciario lleno de brasas de fuego del altar de delante de Jehová, y sus puños llenos del perfume aromático molido, y lo llevará detrás del velo. Y pondrá el perfume sobre el fuego delante de Jehová, y la nube del perfume cubrirá el propiciatorio que está sobre el testimonio, para que no muera. Así, el ángel de la alianza ofrece incienso con las oraciones de todos los santos.
Apocalipsis 8, 3, 4. Otro ángel vino entonces y se paró ante el altar con un incenciario de oro, y se le dio mucho incienso para añadirle a las oraciones de todos los santos, sobre el altar de oro que estaba delante del trono. Y de la mano del ángel subió a la presencia de Dios el humo del incienso, con las oraciones de los santos. Segundo, no hay nada en la naturaleza que impida que los creyentes caigan total y finalmente. No es de ninguna manera imposible, en la naturaleza de la cosa, en sí considerada, sino que un hombre, después de que es convertido y tiene la verdadera gracia en él, pueda totalmente perderla de nuevo, de que un principio de gracia sea totalmente extinguido y que se vuelva tan malvado como los hombres más malvados. No hay nada en la naturaleza del creyente, ni en la naturaleza de la gracia, que impida eso. Los piadosos son propensos en sí o a perder sus piedades como nuestros primeros padres en inocencia, o como los santos ángeles, y mucho más propensos, porque la gracia ahora es de un grado mucho menor del que era, y un grado menor de santidad es expuesto a ser superado y destruido que un grado mayor. Y aparte de eso, el piadoso ahora tiene un principio y naturaleza bastante contrario dentro de él, haciendo guerra contra un principio de gracia, y pronto lo dominaría y aplastaría si no fuera sostenido por el poder de Dios. La corrupción restando es tan grande y fuerte que pronto aplastaría todo, si no antes no fuera sostenido por Dios. Adán, en inocencia, no tenía ningún principio contrario en su corazón. Su justicia original no tenía ningún enemigo interno que tendía a debilitar o destruirlo. Ahora hay una guerra mantenida en el creyente entre el pecado y la gracia. La carne milita contra el espíritu y el espíritu contra la carne. Y estas dos son contrarias una a la otra. Gálatas 5:17. Mientras el hombre era inocente, no había guerra interna, pero aún así el hombre en aquel entonces perdió totalmente. Satanás no tenía nada en su principio de santidad, y el hombre tenía una gran ventaja. La fuerza y sabiduría del hombre era en aquel entonces mucho mayor que ahora. Y también los ángeles, ellos fueron creados perfectamente santos, y eran seres de un poder y fuerza y sabiduría extraordinario. Y no obstante, muchos de ellos perdieron totalmente sus santidades, hasta Belcebú, que era un arcángel. ¿Cuánto más serían propensos tales gusanos del polvo, como hombres caídos, cuya gracia es tan pequeña y el pecado y corrupción tan grande, a perder la gracia si fuesen dejados en sí mismos? No existe diferencia esencial entre el principio de gracia que creyentes tienen y esa santidad original que nuestros primeros padres y los ángeles tenían. Es el mismo principio, y por eso, sin duda, están tan sujetos a fallar y perderse como el principio de gracia que está en los corazones de creyentes. No es sino una chispa pequeña y puede fácilmente ser apagada, y para siempre ser extinguida si Dios no la mantuviese viva. No es sino como el pábilo humeante, que pronto se apagaría. La corrupción que permanece en el corazón sería como inundaciones de agua para apagarlo si Dios no lo mantuviese vivo. En su obra de preservar el pábilo humeante de que se apague. Es su obra preservar el pábilo humeante de que se apague. Isaías 42:3. No quebrará la caña cascada, ni apagará el pábilo que humeare. Donde es empezada una buena obra, aunque el principio sea pequeño, Él la perfeccionará hasta el día de Cristo. Es por el poder de Dios y no por otra cosa en el hombre o en la naturaleza del principio que los creyentes son guardados de caer de la gracia. 1 Pedro 1:5. Sois guardados por el poder de Dios por medio de la fe para alcanzar la salvación. Si no fuera por este poder, cuando la corrupción fuese recobrada, cambiaría todo. Los creyentes son susceptibles a caer en pecado, y si no fuera por el poder de Dios, en esos momentos la gracia fallaría totalmente. Cuando ellos cayesen, nunca más se levantarían, sino que caerían en malicia. Ellos se deparan con cientos de tentaciones que serían muy duras para ellos, y los vencería entera y finalmente. Satanás probablemente prevalecería contra ellos y se los tragaría. A veces el piadoso parece que sus pasos han estado bien cerca de deslizarse, para mostrarles lo susceptible que son de caer si Dios no los sostuviera. Así el barco fue cubierto con olas y pronto para hundirse, cuando Cristo apareció y los salvó. Así Pedro empezó a ahogarse cuando andaba sobre el agua, pero su Señor le extendió su mano y lo salvó. Mateo 14:30 y 31. Tercero, Cristo intercede por creyentes para que no caigan total y finalmente.
Cristo es sensible de los peligros en los que ellos, de otra manera, estarían. Él sabe que la gracia en este tiempo no es sino un pábilo humeante. Él ve lo grande que es la enfermedad de la corrupción de su pueblo. Él ve las probaciones y tentaciones a las que son susceptibles. Él ve un adversario poderoso con el que se tienen que enfrentar. Y él está tiernamente preocupado por el bien de su pueblo. Él tiene la afección más querida por ellos, pues son su propiedad, son quienes el Padre le ha dado como sus joyas. Son para los quien él murió y de ninguna manera perderá ninguno de ellos o los dejará perecer. Y por eso él intercede por ellos para que no sean vencidos. Juan 17 del 9 al 11 y verso 15. Yo ruego por ellos, no ruego por el mundo, sino por los que me diste, porque tuyos son, y todo lo mío es tuyo, y lo tuyo mío. Y he sido glorificado en ellos. Y ya no estoy en el mundo, mas éstos están en el mundo. Y yo voy a ti, Padre Santo, a los que me has dado, guárdalos en tu nombre, para que sean uno, así como nosotros. No ruego que los quites del mundo, sino que los guardes del mal. Y de hecho esto parece ser el principal significado de toda esa oración de Jesucristo. Cuando Cristo ve la corrupción interna de su pueblo se enfurece. Cuando los ve enfrentando alguna probación notable o dificultad en el camino del deber, cuando ve que Satanás tiene algún plan particular contra ellos, cuando ve el león rugiente, tendido esperando por ellos, o abriendo su boca para devorarlos. Entonces él intercede por ellos para que la fe no les falte, para que Satanás sea decepcionado de su presa deseada como con Pedro. Cuando Cristo ve su pueblo listo para ser sobrecargado con aflicciones o bajo grandes desventajas por el bien de sus almas, entonces Él ora por ellos para que la fe no falte. Cuarto, esta intercesión de Cristo por ellos eficazmente los guardará de caer totalmente. Ellos pueden caer en gran medida. La gracia cuanto a su ejercicio puede fallar, puede ser grandemente debilitado cuanto a su hábito, pero ellos no pueden caer totalmente. Y también el principio aún permanecerá una vez que son unidos a Cristo. La unión no puede ser disuelta. Si ellos cayesen 7 veces al día, ellos se levantarán de nuevo. No pueden caer en malicia. Proverbios 24:16. Porque 7 veces cae el justo y vuelve a levantarse, mas los impíos caerán en el mal. Un hombre bueno puede caer, pero no será totalmente abatido. Salmo 37 del 23 al 24. Por Jehová son ordenados los pasos del hombre, y él aprueba su camino. Cuando el hombre cayere, no quedará postrado, porque Jehová sostiene su mano. No puede ser sino que la intercesión de Cristo prevalezca por 2 motivos. Primero, por su relación con el Padre y el amor que el Padre tiene por él. No puede ser que niegue a ellos por los que él pide. Si las oraciones del justo prevalecen tanto por medio de Cristo, ¿cuánto más prevalecen las suyas? Juan 11:42. Yo sabía que siempre me oyes, pero lo dije por causa de la multitud que está alrededor, para que crean que tú me has enviado. Cristo tenía una súplica muy buena que hacer. 5 líneas en blanco hay aquí. Y no meramente la suficiente de estas cosas para obtener bendiciones, sino que la tenía para suplicar por la alianza que Dios hizo con él antes de que el mundo existía. Por eso intercede con autoridad. Él dice, Padre, quiero que haya estos, y que esas bendiciones les sean otorgadas a mi pueblo que me has dado. Ese es el lenguaje de su intercesión, Juan 17:24. El Padre se los dio a Cristo, en la alianza de redención, con los términos de que Él, espacio en blanco, y Cristo suplica esto o lo que está en el capítulo 17, lo cual es dejado para nosotros como un ejemplar de la intercesión de Cristo en el cielo por su pueblo, versos 2, 9, 22 y 24. Aplicación, primero. De ahí la felicidad de los que son redimidos por Jesucristo. Ellos están unidos a Cristo y tienen sus pecados perdonados en favor, y no solo eso, sino que están asegurados de ser siempre preservados en este estado. Pues tienen a Cristo, quien es el Hijo de Dios, y quien es el deleite infinito de su Padre para interceder por ellos y para suplicar por ellos. Él puede en su derecho y justicia estricta, en virtud de su propio mérito, desafiarlo por ellos, para que sean preservados. Es imposible que Dios se rehúse. Es por lo tanto imposible que ellos pierdan la vida eterna. Han empezado esa felicidad que es imposible sino que dure para siempre. Todo hombre que una vez conoce que es convertido, puede saber que nunca habrá un final para su felicidad. Sean los cambios por los que pase, puede saber que él nunca cambiará de un estado de felicidad. Él es feliz sea otro estado en el que esté. Un hombre que una vez es convertido no puede ser sino feliz,
sean las circunstancias que esté, pues tiene una eternidad de bendición asegurada. Nunca podrá perder un principio de gracia que Dios ha puesto dentro de él, y por eso nunca puede ser separado del amor de Dios. Si todo el mundo uniese sus fuerzas contra ellos, no conseguirán derrumbarlos. Si están pasando por aflicciones, si son perseguidos, enfermos, pobres, consternados, si tienen un principio de gracia, Romanos 8:35, etc., espacio en blanco, una vez que una persona es convertida, por lo tanto, puede estar segura de su llamada eficaz, puede estar segura de la vida eterna, en este respecto, más feliz que Adán en inocencia y con su paraíso. No era imposible que él cayese, sin seguridad de la vida eterna. Luego, los ángeles en sus primeros estados, en el mismo estado en este respecto como Adán, podrían estar después. Los que dentro de sí han experimentado las evidencias de un espíritu de gracia hacia Dios y Cristo, pueden consolarse en esto, en sus aflicciones, en sus dificultades, de que tienen a Cristo para orar por ellos. Segundo, de ahí las personas deberían ejercer una dependencia de Cristo por hacer que continúen en un estado de gracia como también por traerlos a un estado de salvación. Hemos oído que no se debe a ellos como algo en sus naturalezas o naturaleza de la gracia, que ellos perseveran. Como Cristo es el intercesor, ellos deberían mirar hacia Él, hacer sus aplicaciones a Él, en horas de tentación y dificultad. Que las oraciones sean cometidas a Cristo para que puedan pasar por sus manos perfumadas con su incienso. Vive por la fe del Hijo de Dios, Gálatas 2:20. Es la voluntad de Dios que todo sea dado al ejercer dependencia de Cristo. Tercero, deberíamos dar la gloria a Cristo no solo por la conversión, sino por la perseverancia. En todo dependamos de la sangre y mérito de Cristo para redimir, poder espiritual para convertir, intercesión y poder para perseverar, por cada acto de gracia debido a Él. Da gracias a Cristo de que ha orado por ti.